Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a las jornadas de medicina rural que en esta ocasión se celebran aquí en Ribadavia, un pueblo bonito de España y que está enmarcado pues en la comarca del Ribeiro, que es tierra de vides, de buenos vinos, de bellos paisajes y de gente maravillosa. Mi nombre es Isachi Muñoz, soy la médico, soy la doctora de Beade, que está a escasos 6 kilómetros de aquí. Y bueno, me complace presentar a esta mesa tan chula. Los presentes pues son la doctora Oraya López Pereira, que es la médico de familia de Avión, aquí perteneciente a Ribadavia. El enfermero Daniel García Vázquez, que es del Centro de Salud de Beariz, que pertenece a Carballiño. Tenemos a nuestras jóvenes promesas. Tenemos aquí el EIR Jorge Ramos Vázquez, del Centro de Salud de Carballiño. El MIR Iván Feijóo Alberte, del Centro de Salud de Xunqueira de Ambia. Y la doctora... ¿Se escucha? Hola. Vamos, continuamos entonces. Cosas del directo. Nada, y tenemos a la doctora María Gómez Mosquera, del Centro de Salud de Ribadavia, o sea, de aquí. Es la de más cerquita. Bueno, sin más dilación, porque vamos muy retrasados, pues vamos a dar paso a nuestra primera ponente, la doctora Oraya López. Su ponencia se trata de la experiencia de los médicos de familia en el rural y se titula Atender cerca, cuidar siempre, la medicina de familia en el rural. Ahora, bueno, pues yo voy a ser muy breve, ¿vale? Porque en realidad hoy no voy a hablaros yo de medicina rural, os van a hablar ellos, los pacientes, ¿no? Hoy vamos a ponernos del otro lado. Traje después un vídeo en el que ellos pues hablan de nosotros, ¿no? Que creo que a veces es importante ponernos del otro lado. Ahora os voy a hacer una pequeña presentación de lo que son para mí los desafíos y la importancia de la medicina rural y principalmente... Como todos sabéis, pues somos los médicos que atienden a poblaciones de menos de 15.000 habitantes. Evidentemente, son poblaciones en las que tenemos muchísimo envejecimiento, muchísima fuga juvenil y, por tanto, es lo que llamamos la España vaciada. Galicia no iba a ser diferente. Y en Galicia jugamos con muchísimo envejecimiento, pero además también con muchísimo sobreenvejecimiento, ¿no? Se habla de los centenarios, de esa gente que llega a una edad avanzada y que llegan bien, ¿no? Estas son las pirámides poblacionales con las que yo he trabajado a lo largo de mi carrera. Yo solo he trabajado en rural y en semirural desde que he salido a la palestra. Quizás Carballiño sea el más semirural, pero ya veis que el resto son poblaciones muy envejecidas. Jugamos también con bastante dependencia, porque evidentemente no todas esas personas longevas llegan bien a su edad, ¿no? Y además jugamos con la soledad, ¿vale? Esa soledad que puede empeorar cualquier patología psicológica, cualquier patología física. Y ellos, los pacientes, tienen además que crear nuevos vínculos, nuevas formas de acceder al sistema. Muchas veces los vemos con el vecino en la consulta, ya no vienen con la familia, porque esa familia ya no está o está lejos. Tenemos mucho crónico complejo, muchos pacientes muy polifarmacológicos, con muchísimas patologías, y esto también nos complica esa gestión de ese paciente, ¿no? Porque nos lleva más tiempo. La distancia y la dispersión geográfica de la que ya se habló. Evidentemente, a mí me lleva 50 minutos llegar a mi zona de trabajo y 50 minutos volver. Pero es que además no es lo mismo la gestión de una emergencia tiempo dependiente a 50 minutos que a 10 minutos de un hospital de referencia, ¿no? Y la dispersión geográfica. Yo tengo domicilios a 30 minutos de mi centro de salud, lo que implica 1 hora. Y todo lo que nos podemos encontrar en la carretera, ¿vale? Animales y demás. Esto también le complica las cosas a nuestros pacientes, porque en muchas ocasiones no tienen el carnet de conducir renovado, porque son pacientes mayores. Y eso hace que tengan que depender de taxi, de transporte que a veces no existe, entonces también se lo complica, y se lo complica sobre todo para llegar a los recursos. Esto es un buscador de recursos al que todos podéis tener acceso, y esto va a depender también mucho de si estamos en un cabecera de comarca o si estamos en un pueblito más apartado como es el mío. Evidentemente, en un cabecera de comarca como es Ribadavia hay muchísimo más recursos que en Avión, que es mi pueblo, ¿no? Que hay muchísimos menos, y ahí quizás somos incluso más importantes porque el centro de salud es de los pocos recursos que tienen esas zonas. Bueno, ahora no me pasa. ¿Me la podéis pasar?
Bueno, y qué hablar de los hábitos saludables, ¿no? Evidentemente nuestras poblaciones rurales tienen más acceso a la fruta, a las verduras, porque tienen huerta, porque tienen árboles frutales, ¿vale? Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones nos cuesta negociar más según qué cosas con respecto a su salud. Y es que dile tú a un paciente del Ribeiro que tiene una producción propia de vino que no consuma vino porque tiene una estenosis hepática alcohólica, ¿no? O dile tú a un paciente con un elevado riesgo cardiovascular que ya esté reinfartado, que no consigues un objetivo LDL, que no se coma esos maravillosos chorizos, ¿no? Pues a veces es complicado. Tenemos más desafíos y es que tenemos escasez de profesionales, posiblemente por los pocos incentivos o el reconocimiento o quizás también por el acceso limitado a la capacitación continua, ¿no? Ahora nos ayuda un poquito más la teleformación, los problemas tecnológicos, la conectividad. ¿A cuántos no se os ha ido el internet? Pues muchísimas veces, ¿no? Infraestructuras limitadas. Sí que es cierto que esto ahora está un poquito mejor. El Plan MINAP nos ha dotado de más cosas en el medio rural. Y luego servicios indispensables que están cerrando, como pueden ser las farmacias. ¿Qué importancia tenemos en todos estos desafíos? Pues mucha, porque somos un ente social, una equidad sanitaria. Somos aquellos que damos apoyo a poblaciones vulnerables y, por tanto, fijamos a esa población, porque están lejos de muchos recursos y lo hacemos de una manera holística. Somos polivalentes, somos autónomos, asumimos muchísimas más funciones con el fin de no derivar a ese paciente y, por tanto, también somos gestores de recursos. Y tenemos también un papel comunitario que podemos ejercer en nuestras consultas de manera individual o que podemos ejercer como activo comunitario en salud, ¿vale? Aquí os presento, esto es un proyecto que se hizo hace un par de años en Carballiño, además lo hicimos en rural, ya veis que se hizo en esas zonas que están pintadas en rojo, no en el propio Carballiño, en el que hablábamos de hábitos saludables y riesgo cardiovascular. Y aquí está pues parte del equipo. Siempre un equipo, médico-enfermera, porque yo siempre digo que no existe, sin medicina y sin enfermería, no existe el equipo de atención primaria. Y esto para mí es lo más importante, ¿no? Es a lo que llamo yo medicina de excelencia. Aquel paciente al que no le llega hospitalización a domicilio, pero tiene el mismo derecho a 50 minutos de un hospital de referencia a morirse dignamente en su casa, ¿vale? Ese es un libro que os recomiendo, tanto para vosotros como para pacientes, muy fácil de leer. Y nada más, creo que ahora tienen que hablar ellos. Si me ponéis el vídeo. Vale, ahora 7 minutos de 10. Ahora esperen 7 minutos. 7. 6, 7. A ver si me lo pone. Me lo pone en el vídeo. Si no, lo ponemos después. Está fallando el sonido. Para mí, mi médico de familia es muy importante. Te desahogas con él, le cuentas tus inquietudes, incluso antes a lo mejor de contárselo a tu familia. Me abarca mucho porque te comprende, te apoya, te guía, te ayuda. Es el primer contacto con la sanidad, como si fuese la columna vertebral de la sanidad. Me dirige si tengo alguna patología especialista. Es como un compañero que uno tiene y que lo está cuidando a uno y una persona en la que se puede confiar y prácticamente ya después ya casi pasa a ser como que de la familia. No nos juzgaba. Si tienen que hacerme la eutanasia, aparte de mi familia, es la única persona que quiero allí conmigo. Es como un miembro de la familia que te ayuda en todo lo posible. Porque atiende sobre todo a mi madre, que tiene casi 90 años, no se puede transportar, está en paliativos. Para mí es súper importante el médico de cabecera en el rural. Sobre todo ayuda a domicilio. Aquí tenemos que transportarnos 1 hora de distancia para ir a cualquier hospital. Mucha gente, la mayoría es mayor, no tienen posibilidades. Para mí es más importante la atención del médico de familia, que es mucho más entrañable,
no es lo que se dice que eres un número. Sin embargo, los médicos hospitalarios te hacen creer que eres un número y no te dan ese acercamiento que te da la médica de cabecera. Me conoce mucho mejor, conoce más tu historial, porque a lo mejor vas muchas veces más que en la atención hospitalaria. Y ya no solo en cuestión de enfermedades, creo que también te conocen en el ámbito social, lo que te rodea, el ámbito familiar. Siempre es el que está ahí. Al que puedes ir, le puedes decir me duele la oreja o X. Se siente como más cercano. Si vas para el hospital ya es un sitio como que más extraño. Al médico del rural a lo mejor no le están reconociendo los méritos que tiene, porque son muchos, porque está ahí siempre para uno. Para mí es muy importante tener médico de cabecera porque tengo más confianza, porque tengo más seguridad, porque yo voy al hospital y no me atienden como en el rural, por la que siempre tenemos que ir por urgencias, de echar 6-8 horas, y aquí para nosotros es mucho más fácil. Puedo llamarlo las veces que sean necesarias. El médico de cabecera es quien nos conoce íntegramente. Los médicos del hospital sí nos tienen que referir allí por cosas muy puntuales. Entonces a lo mejor lo atienden a uno una vez y más nunca. Y nuestro médico nos conoce de la punta de la cabeza a la punta del pie. Y sí tienen más prestigio porque son los especialistas. Pero nuestro médico, aparte de curarnos el cuerpo, nos cura muchas veces el alma. Tiene más dificultades, suele ser en el rural una población mucho más envejecida. En logística tienen más dificultades por los caminos, muchos pacientes que a lo mejor tienen que ir a domicilio, y en una ciudad yo creo que es mucho más cómodo. Más dificultades tiene el médico del rural. Tenía que venir para acá todos los días, que en verano es una cosa, pero ahora en los días de invierno es otra. La persona que está en un hospital, que está en la ciudad, que está en Orense, pues no pasa por esos trabajos. Materialmente también los médicos de los hospitales y de ciudad tienen muchísimas más cosas que les dan, como que el médico del rural no necesita tantas cosas, y sí. 100%. Distancias, el tiempo, accidentes, carreteras. Lo de la distancia, y sin embargo siempre llegan de buen humor. Yo ya vendría de malas. Rural ten menos posibilidad, por ejemplo, non tiene todos los remedios que un médico de ciudad, que ten todo aí al lado para hacer placas. Sí. Yo creo que el andar cambiando hoy un médico, mañana otro, que llegas, que tienes que contarle lo que te pasa cuando tú tienes tu médico de cabecera. Entras por la puerta y ella ya sabe de lo que tú le vas a contar. Rural contenta siempre que esté siempre el mismo. Tú sabe tu enfermedad, sabe cómo tiene que tratarte. Te conoce mucho mejor, sobre todo enfermedades crónicas. Volver a empezar me parece muy difícil. Entonces yo creo que también cuanto más tiempo tengas el mismo médico, más confianza generas y más tranquilo vas. Y es que sí es necesario tener un médico acompañándolo a uno. Es el que nos va viendo, el que puede ver las diferencias que hay de un día para otro, y es el que nos sigue, que al final con el que tenemos confianza también. Sí, muy importante tener un médico siempre que te siga. Cuando ya te estás acostumbrando a una persona, te la cambian, y aquí la mayoría de la gente se desorienta porque son mayores. Él nos conoce de pe a pa. Para nosotros ha sido muy importante mantener al médico en el tiempo. Confío mucho en mi médico de atención primaria. Es al primero que acudes, el primero que te manda a hacer unas pruebas, él puede darte un diagnóstico. Por supuesto que confío en mi médico. Estoy encantadísima. Mi madre igual, que está en cuidados paliativos y la atiende súper bien. Confío en mi médico de atención primaria siempre y cuando sea el mismo durante bastante tiempo. No hace falta preguntar. Le contaba cosas que a Sergio no le contaba, porque no quería que sufriese cuestiones que a lo mejor él sí podía resolverme. Yo confío en mi médico porque lo trato como si fuera un miembro de mi familia. Bueno, nuestra siguiente ponencia
La va a exponer aquí el enfermero Daniel García Vázquez y bueno, va a hablar de su experiencia, distendida experiencia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y sobre todo a la organización por haberme invitado a participar en este evento. Tal como ven ustedes ahí, vengo a contarles una batallita, porque llevo 15 años en el rural y pienso que ha sido ese el motivo por el que se me ha invitado. Poco que hablar de la demografía, los núcleos rurales se parecen bastantes, pirámides truncadas y un saldo vegetativo negativo, de eso representa el 2011 al 2023. La zona en la que trabajo, pues eso, las mismas personas muy mayores, 200 años, suman esas dos hermanas, suelen vivir en lo alto de la pirámide de Kaiser y están en un entorno en el que el ayuntamiento se ocupa de proporcionar servicios para que puedan asistir al centro de consulta, al centro de salud. Y también contamos con el apoyo del servicio de ayuda a domicilio imprescindible, con una residencia de ancianos y de momento tenemos el cuartel de la Guardia Civil. En 15 años hemos visto cómo se ha perdido población y consecuentemente se han ido perdiendo servicios públicos y también privados. A raíz de la jubilación del compañero médico en junio, lo siguiente que pensó la gente es: ¿van a cerrarme el centro de salud? Otra característica de mi población es que viene de América, mucha. Son estacionales, por tanto, lo que dificulta la asistencia. Y los que no van y vienen de América, a lo largo del año con las estaciones, se van marchando a sitios que están más poblados. Sobre las dificultades de trabajar en el mundo rural, en cualquier sitio que lean ustedes la literatura, pues van a ser las mismas, referidas a población, infraestructuras y personal. Sin caer en el ajeísmo, es gente muy mayor, con mucha patología, con mucha polifarmacia, con una brecha digital importante y dificultad, con dificultad de acceso a infraestructuras y probablemente en un futuro dificultad para fijar profesionales médicos y de enfermería en ese entorno. Voy a seguir hablando en este caso ya no tanto del rural, sino un poco de mí, que me he querido sentir un poco protagonista y quería contarles de dónde vengo. Yo vengo de un entorno especializado. Durante 26 años he estado en un sitio donde la tecnología predomina, pero los años y la artrosis me dijeron en un momento dado: ay señor, llévame pronto. Y cuando abrieron la puerta de primaria quise pasar a mejor vida. No me entiendan mal, mejor vida es no hacer noches y no trabajar los festivos. Sin embargo, cuando llegué y empecé a trabajar, esta fue mi primera reflexión, ¿no? Todo lo que tuve que estudiar desde que supe que me iba hasta que llegué, más la pequeña aportación que te da el SERLAS, que es una guía de usar la historia clínica electrónica, manejar las patologías más frecuentes, cómo hacer un sintrón y, sobre todo, esté usted atento al correo electrónico, que por ahí le va a llegar toda la información. Por otra parte, dentro de las funciones de uno interviene pues el mantenimiento de las instalaciones, no, pero sí de los recursos, dotar de vacunas, de medicación, de la esterilización del material, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando marché a primaria, pues lo primero que pensé, bueno, a ver qué me sale por la puerta, y como un torero allá me dirigí. Lo que eran las funciones de mi puesto de trabajo estaban claras: salud agudos, problemas de salud crónico, atención domiciliaria, un trabajo ingente me parecía. Sin embargo, cuando empecé a trabajar y salía a la sala de espera, ¿hay alguien para enfermería? No, no hay nadie. Solo estaban los que el médico me derivaba para técnicas o alguna orden médica. Entonces dije, bueno, esto no puede ser primaria, vamos a cambiarlo, vamos a empezar a canalizar un poco la demanda. ¿A qué venían? Pues a lo que ven ustedes ahí. Péseme, míreme la tensión, míreme el azúcar, quiero perder peso. Aproveché esa demanda para utilizar las actividades preventivas y promoción de la salud e irlos captando. Había que pasar de alguna manera, gracias a la cantidad de patología crónica que había y que tenía la población, de una fase reactiva, esperar a ver qué quieren y yo les doy, a una fase proactiva que me parecía que era para lo que me estaban pagando y para lo que se trabaja allí. Claro, no caí en la cuenta de que había cambiado de paradigma. Y el paciente en el hospital es un paciente sumiso donde se somete por su problema de salud a una serie de cuidados y a una serie de tratamientos. Y había caído en un sitio donde el dueño y señor del trabajo es el paciente, que dice sí o no, y que incluso busca otras fuentes cuando no le gusta lo que le estás diciendo. Tendemos a culpabilizar al paciente. Es que no hay manera, no. Algo estaremos haciendo mal. Era lo primero que empecé a pensar. Había mucho apoyo. Evidentemente, tú estabas muy limitado a lo que es atención especializada, sota, caballo y rey.
Perdón, en mi caso, pues la unidad de cuidados intensivos. Entonces empiezas a documentarte de los procesos de atención integral, incluso empiezas a mirar en páginas de las comunidades cómo puedo mejorar mi trabajo, cómo orientar mi trabajo, ¿no? Bien, evidentemente información no te falta. El calendario vacunal en estos 15 años yo creo que ha cambiado 5 o 6 veces. Tienes soporte digital para atender determinadas técnicas, tienes una guía para las úlceras, para el tratamiento de las úlceras de cualquier tipo y tienes un soporte informático de múltiples aplicaciones que te las van cambiando cada 2 por 3 para que no pierdas el hábito. Bueno, había logrado una cierta estabilidad cuando de repente, ¡pum!, llegó el coronavirus. El coronavirus programó un alto, dejas de formarte en el resto de cosas que estabas haciendo y te formas en lo del coronavirus. Nuevamente, madre mía, empezamos de nuevo. Ha traído varias cosas el coronavirus. El primero, una red epidemiológica de espionaje que se instauró entre los propios vecinos y que creó una nueva fuente de información de datos para el equipo de salud. Esa fuente de datos todavía funciona. Ha traído también una característica. Cuando se anunciaba que empezaba la campaña de vacunación, la cola para vacunarse llegaba al final del pueblo. En este año, cada vez que hablas a alguien de vacuna, te escapan. Por otra parte, cuando a una persona de 65 años le dices que se tiene que poner 7 vacunas, pues se echa un poquito para atrás. Otra cosa mala que trajo el coronavirus es la lucha constante contra gente muy militante y muy partidaria de bulos. Yo no me vacuno, pero no quiero que se vacune nadie tampoco. Es un ejemplo, ¿vale? Esa pausa obligó al equipo de salud, a nivel de cuidados, a nivel de diagnóstico y a nivel de seguimiento, a acelerar porque se había producido una pausa muy importante que no se podía perder. Ha habido herramientas muy interesantes. A mí estas me parecen muy buenas. El Conecta 72 hay gente que le parece una pérdida de tiempo, pero clarifica muchas cosas y evita muchos errores y muchos riesgos. Las prácticas seguras en pacientes con medicamentos de uso crónico también. Todo esto con la dificultad que acarrea a veces trabajar con personas mayores, hablar con cuidadores, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la nueva tecnología que está sirviendo de puente entre personas que, por alguna manera, no pueden desplazarse al centro o tener otro tipo de asistencia. Hay mucha más información, no solo para nosotros, para que nosotros la usemos y la difundamos entre los pacientes y les sirva para gobernar su propio problema de salud. Durante estos 15 años también he observado un fenómeno físico curioso, ¿no? Atención especializada ha sido un captador de energía y recursos. Ha tenido una fuerza centrípeta. El paciente crónico es mío, yo lo diagnostico, baje usted a la primera planta, hágase un electro, vaya allí a rayos y hágase una placa, etcétera, etcétera, vuelva por aquí y yo le cito. Y de repente se convirtió en una fuerza centrífuga y empezó a expeler a atención primaria. De la mañana a la noche, en los años que yo recuerdo, pasamos a hacer analíticas de atención especializada, cuidar los reservorios de pacientes hemofílicos o pacientes oncológicos, asumimos la preparación cólica, hacemos el seguimiento de determinadas patologías crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto te ocupa un poquito más de trabajo y además de vez en cuando el enemigo de admisión cambia las fechas a los pacientes para que todo sea un poquito más entretenido. Como comentó la doctora antes, pues todo este nuevo material que nos han dado del Plan MINAC viene a facilitar un poco la continuidad de la asistencia, ese puente del que habla el título de la ponencia, entre atención especializada, el paciente y atención primaria. Ahora tenemos muchos recursos con los que trabajar. A lo largo de estos 15 años ha habido muchos planes que se han ido generando. Cuando los ibas leyendo me generaban gran frustración porque yo decía, bueno, esto es irrealizable, es utópico. Tal vez sea porque aún no cambié el paradigma de atención especializada a primaria, donde los pasos van bastante más despacio. Adaptados a nuestra realidad, mi realidad de Bearit, yo tengo una zona de país invisible, de población invisible, que está en América o no está, que desaparece 2 meses, 3 meses, 1 año, 3 años, o que se va en invierno y vuelve en primavera. Una cantidad de gente con un cierto grado de dependencia que necesita ayuda o muchos ancianos que están cuidando de ancianos. Todos esos planes debemos adaptarlos. Características, los mismos de toda la población, los grandes síndromes geriátricos, la soledad no deseada, y todo esto me llevó a pensar, bueno, ¿por qué el paciente llega a estas condiciones? ¿Por qué no se trabaja en esa franja de edad en la que podemos empezar a evitar la cronicidad? ¿Qué pasa? Que el paciente a los 16 años pasa a atención primaria y se le pierde la pista. ¿Por qué no empezar a imbuir al paciente en la escuela la necesidad del autocuidado para que seamos más longevos y con más calidad de vida?
Curiosamente, a pesar de perder pacientes y de perder población, tenemos cada vez un aumento mayor de la demanda sanitaria, más trabajo, ¿no? Bien, no todo es malo tampoco en el rural. Quería destacar que tengo un concello muy pequeñito que me permite llegar a cualquier parte en muy poco tiempo, que no tengo lista de espera, ni yo ni el médico para la consulta, no existe ni para analíticas ni para nada, que trabajo muy a gusto con el servicio de ayuda a domicilio, con el cual me puenteo y gracias a ellos tengo mucha información. Ya estoy terminando. Y gracias al personal de la residencia, los cuidadores informales y los del servicio de ayuda a domicilio. Una gran ayuda que tuve es que durante los 15 años que llevo he estado con el mismo médico que se acaba de jubilar y ahora estoy con una nueva doctora y estamos aprendiendo a trabajar juntos. Hay mucho que se ha hecho, hay mucho que está parado. La historia clínica compartida debería llevar 6 años funcionando, todavía no ha empezado. Hay muchas cosas muy buenas, como el equipo de soporte de atención a domicilio, que nos va a servir para trabajar en conjunto con ello, y hay una serie de limitaciones, como pasa en todas las profesiones. Pocas enfermeras, poco trabajo. Yo me pregunto, ¿todo esto que me ha costado tanto lo podría haber hecho si hubiera tenido un cupo de 1.500, 1.250 personas? No, ni de coña. Ha llegado el momento de marcharse. Entonces, bueno, llega mi edad de jubilación y el futuro está evidentemente en esta gente joven que viene, que no va a tener los problemas que he tenido yo para formarme porque parten de una muy buena base. De todas maneras, yo vengo de donde vengo y mi última reflexión es esa que quiero dejar ahí. Si en algún momento se cierra la puerta del hospital y las enfermeras no van a poder pasar a atención primaria, el burnout va a acabar con la enfermería y vamos a tener un serio problema. Hacemos un puente con todas esas cosas que hemos dicho, no pierdo más tiempo y muchas gracias. Precisamente va a ser el relevo generacional quien va a hablar ahora mismo. Tenemos a Leir Jorge Ramos y al Mir Iván Feijóo, que van a hablar sobre su experiencia desde el punto de vista de la formación en el medio rural. Comenzamos. Vale, yo quería empezar lanzando como 2 preguntas hacia el aire que me planteé yo cuando me dijeron, tienes que dar esta ponencia. Una es, ¿la atención primaria en el rural es un problema de hoy en adelante o es más bien una oportunidad que al igual no estamos viendo y que podemos explotar en el futuro? Y la otra es si tenemos que dejar a la primaria del rural como el último eslabón de la cadena del sistema sanitario o debemos enfocarnos un poco más en él y pasarlo a zonas más adelantadas, a primer eslabón, cosas así. No sé por qué no se me ve la presentación, pero bueno, vale. Nada, esas fueron las ideas, las preguntas que yo me planteé cuando empecé a hacer esta presentación. Entonces, nada, voy a presentarme. Yo soy Jorge, soy residente en el Centro de Salud de Carballiño y os voy a contar un poco de mi centro de salud. Claro, mi centro de salud es grande, tiene una población de más de 15.000 personas. En cuanto a personal, estamos dotados de todo tipo de personal y de todas las funciones. Hay matrona, hay farmacia, hay odontología. Y en cuanto a material, como somos la capital, o sea, el centro de referencia del servicio, pues tenemos todo tipo de material. Entonces, claro, diréis, ¿qué me viene a contar este chaval de rural si está en un sitio que no es rural? Vale, como residente, yo hago una rotación por el rural. Y es eso la experiencia que os quiero contar. Yo roté en 2 sitios distintos de rural. Uno fue el Centro de Salud de Melón, que está aquí al lado, que tiene una población, bueno, no es muy grande, son 1.100 habitantes, pero que tampoco es pequeña de todo, no es de las peores, o sea, no es de las más bajas. En cuanto a distancia de Ourense, pues está a media hora, más o menos, y la dispersión geográfica de la zona, pues 20, 30 minutos para llegar a un domicilio al más lejano. Bueno, no es lo peor. En comparación con Sandresa de Queixa, que fue con el otro que roté, que claro, una cartilla de 467 personas, de las cuales el 98% es mayor de 50 años, con una dispersión muchísimo más grande, porque los domicilios lejanos, pues al igual son 30, 40 minutos, y bueno, la población, pues todo lo que han contado mis compañeros, que soledad, dependencia, envejecimiento, dificultades para llegar al propio centro de salud. Y claro, mi miedo, viniendo de Carballiño, era ¿qué me voy a esperar allí? O sea, a encontrar allí. Yo me imaginaba que la consulta iba a ser esa imagen, estar con la enfermera aburrida, sin nada que hacer,
que no iba a haber casi pacientes y que la consulta iba a tener 4 cosas contadas y que no iba a tener material suficiente ni medios suficientes. Mi sorpresa fue que era todo lo contrario. Había cosas que hacer. Vale, los ratios de pacientes no eran tantos, pero también es verdad que podías extenderte más con el paciente que venía, lo exprimías al máximo. En materiales, pues lo que decía Olaya, que con el nuevo plan MINAP estábamos más dotados. Ya no es, no tengo ni con qué hacerte la medición de la glicada. Y claro, pues con las enfermeras con las que estuve se movían y querían moverse, querían hacer su trabajo bien, entonces buscaban también trabajo que hacer. Y se nos pasaba la mañana muy rápido, de tal forma que pudimos hacer pues, cosas como esta. Salir con los pacientes a hacer rutas de senderismo y píldoras saludables, ir a colegios o a campamentos de verano a dar educación para los niños y así pues también organizábamos un poco una consulta de otra forma diferente. Mi visión de lo que es el entorno rural cambió enormemente, vi mogollón de cosas positivas, lo que os decía, pues esa reducción de la carga asistencial, al haber menos pacientes en una mañana, pues puedes darle mucho más tiempo a esa gente y puedes incluso atender demandas que te vienen de última hora que en otros casos dejarías para el día siguiente o para dentro de 2 días porque no hay hueco y ahí pues sí que les puedes dar su espacio y se sienten más reconfortados. Lo que os decía de los equipos, yo pensé que no iba a haber nada y de repente me encuentro con que puedo hacer de todo. Bueno, de casi de todo. No hay todos los que necesitaríamos, pero bueno, que se está mucho mejor de lo que pensaba. Luego, con la baja carga asistencial, pues la facilidad de organizar talleres grupales, talleres comunitarios y un poco relacionar a los propios pacientes entre ellos y evitar pues, problemas como la soledad. Y luego, la relación que había entre el propio equipo y los servicios que había en el ayuntamiento, pues por ejemplo, ibas a un domicilio, veías un caso social, levantabas el teléfono y la trabajadora social del concello pues ya se ponía en marcha para hacer cosas, pues a mí eso me pareció increíble, o sea, un trato súper rápido. Y luego también con los propios pacientes, pues lo que decían mis compañeros, de que te consideran parte de la familia, lo que les dices va a misa, aunque para algunas cosas no tanto como para la dieta y esas cosas, pero que confían en ti mogollón y al final yo creo que es como muy gratificante que le digas lo que le digas, lo van a entender y confían en ti plenamente y saben que lo haces por su bien, vamos. Luego también es verdad que había cosas que dije, joder, qué mal. Por ejemplo, la mayor parte de los centros de rural son unitarios, es decir, una soledad laboral de que estás tú, el médico, que de aquí a un futuro al igual ni hay porque escasean y que al igual no tienes ni PSG ni nada de eso. Entonces te tienes que comer tú también los trámites burocráticos y todas esas movidas. Luego, la dispersión geográfica que han hablado. Al final son kilómetros y minutos que pierdes en ir a un sitio, en ir a un domicilio, en ir a una urgencia, en comerte las urgencias y todo eso. El envejecimiento de la población cada vez está más envejecida y es en estas zonas donde se alberga ese envejecimiento. Cada vez son más dependientes y lo que decía también mi compañero del déficit de profesionales. Cada vez quieren menos gente venir al rural porque les interesa más quedarse pues, al lado de casa. Entonces, ¿cómo veo yo el futuro de la atención primaria en el rural? A mí me gustaría que se centrase como en estos aspectos, que en el futuro fuese así. Más comunidad y menos consulta. Quiero decir que nos centremos en una prevención real, prevención de calidad y que para eso, pues al igual tengamos que hacerlo pues, con sesiones grupales, con sesiones comunitarias. Ya no hacerlo tanto con consulta individual, sino reunir a un grupo de pacientes, hacer una intervención con ellos y también ayudarles un poco a eliminar esas barreras de soledad, de distanciamiento y que generen un equipo de salud entre ellos y se relacionen entre ellos. Luego, el trabajo en equipo, pues mejorar al igual la gestión de los casos, pues que un paciente tenga que bajar desde avión hasta el hospital hoy por una consulta de oftalmología, dentro de 2 días por una de trauma y dentro de 2 semanas por una de nefro, pues a mí me parece una muy mala gestión de casos y me encantaría que en un futuro esto estuviese mucho mejor solucionado y que fuese un día y le hiciesen todas las cosas. Soñar es gratis, también es verdad. Luego, una mayor coordinación con la sociosanitaria. Muchos de estos entornos tienen residencias, viviendas comunitarias y yo creo que una gran labor hecha en esos ambientes nos disminuye también la carga asistencial a nosotros. Y luego, el equipo multidisciplinario involucrado. A ver, yo no dudo de que ya lo haya, pero
que se tiene que seguir avanzando pues, en que haya más redes de apoyo en este sentido de equipo profesional. Y luego, pues típico de mi generación, la digitalización, ¿no? Las dificultades de la gente mayor para las nuevas tecnologías pues están ahí, eso está claro, pero yo confío en que pues haya una mejora en la teleconsulta, que al igual el paciente que vive a 30 minutos del centro de salud y no puede venir, se le dé atendido para cosas livianas, o sea, triviales, pues a través de una videollamada, de lo que sea, y que nos expliquen sus problemas. Y desde mi caso también, pues la monitorización domiciliaria, que al igual a mí me lleguen todos sus datos de tensión, de peso, de no sé qué, que lo pueda hacer desde casa y ver si se está descompensando en algo, si necesita que venga porque hay que hacerle una educación para algo y pues un poco eso. Entonces, trayendo las preguntas que os lancé al principio, yo creo que la primaria del rural es un gran nicho de mercado para nosotros, para explotarla, fomentar una atención de calidad, con prevención, con intervenciones, y yo creo que es algo muy llamativo que no se le da tanta importancia como merece y que hay que darle como pues, más valor del que tiene realmente. Y hasta aquí. Bueno, si quiere pasar. Yo soy Iván Feijóo Alberte, vale, soy residente de segundo año ya casi acabando, de Medicina Familiar y Comunitaria en un centro de salud pequeñito, en Xunqueira de Ambía, a unos 30 minutos de Ourense. Voy a hablar sobre todo sobre 3 puntos principales, que es lo que pensé a la hora de dar esta charla, y es el que me llevó a elegir un centro de salud rural como formación, el punto fuerte de estar en una zona rural y el punto de vista de estar en un centro de salud urbano, porque al contrario que la mayoría de residentes, al estar en un centro de salud rural tenemos que hacer rotación urbana y no al revés. Entonces ya como estoy acabando esa rotación, justo este mes pues ya puedo traer este punto de vista. Yo creo que es súper importante a la hora de coger un centro de salud rural que esté promocionada la especialidad. Aquí en Galicia, en la Facultad de Santiago, tenemos la suerte de que la medicina familiar es una asignatura obligatoria, que no pasa en la mayoría de las universidades de España, donde es una asignatura optativa y a veces muchos de los estudiantes pues no la cogen al ver otras más atractivas. Yo creo que este es un punto esencial que se debería de trabajar un poco más. También el poder disponer de prácticas dentro del grado que puedas ir, ¿no? Hacer una rotación en un centro de salud rural, que yo de hecho lo hice en el centro de Xunqueira de Ambía y ahí me quedé al hacer el MIR. Y también una vez que tengas clara, ¿no? Que hagas el MIR, ya tengas tu número y tengas claro que quieres hacer la especialidad de medicina de familia, pues preguntar, ¿vale? Hay que preguntar, que no todo médico de atención primaria es urbano, nunca hay que olvidarse del rural, que lleva muchos años ahí y a veces hay determinadas zonas que se olvida un poco y es un pilar fundamental. Luego ya pasando a la fortaleza del rural, es más que evidente, ¿vale? Es una medicina mucho más cercana, tenemos mucho más contacto con los pacientes, eso al fin y al cabo nos llega a ser en muchas ocasiones más resolutivo y una menor fragmentación. La relación es mucho más estrecha, tanto con el paciente como con el entorno, acabas conociendo a su familia, cómo es su vida, su trabajo, todo mucho más que en un centro de salud urbano, genera muchísima más confianza, el paciente va a ser fiel contigo y al fin y al cabo fortalece, va a ser mucho más empático y mucha mejor comunicación con el paciente. El entorno de trabajo es más pequeño, en nuestro centro de salud somos 2 médicos, ahora somos 2 residentes también, una enfermera y el PSC. Eso al fin da mucho aprendizaje de técnicas como enfermería. Al final se van a hacer domicilio casi todos los días. Si llega algún paciente, alguna urgencia, pues vas a tener que hacer técnicas como un sondaje vesical, algo básico, que hay que saber hacerlo. Eso en un centro de salud urbano, al tener muchos más medios, pues no se hace mucho. Y también hay más acompañamiento del tutor con el residente, al estar mucho más mano a mano y genera una mejor confianza. Un punto fuerte, ¿no?, que le he visto yo es que en el rural la mayoría de pacientes, como ya se ha venido
hablando son muy añosos, polimedicados, la mayoría con patologías crónicas y delicadas, y pues da un manejo muy bueno de este tipo de pacientes. Otro punto importante, aquí prácticamente no hay demora asistencial, hay continuidad de seguimiento si se precisa ante una determinada patología. Si queremos citar al paciente día tras día para ver cómo va evolucionando, lo podemos hacer. Esto es otro punto positivo a la hora de hacer más pruebas. Por ejemplo, tenemos tiempo de hacer ecografías, hacer consultas proactivas. También tenemos la posibilidad de hacer una comunidad pequeña de pacientes, un pueblito pequeño, hacer actividades comunitarias, como ya se ha venido hablando aquí en estas jornadas. Tenemos mucho más tiempo de consulta, que mejora la calidad al fin y al cabo. Somos más efectivos y tenemos mayor control de los pacientes. Se nos escapan muchas menos cosas que en un centro de salud urbano. Ahora voy a dar mi punto de vista, ya estoy ahí acabando la rotación y es otro mundo. Es una población muchísimo más numerosa, las agendas son mucho mayores, hay menos tiempo por consulta y a veces esto genera listas de espera, no en todos los cupos, pero en la gran mayoría la hay de semanas incluso, y eso genera más urgencias, más consultas forzadas, hay que correr más para tener la agenda al día y no retrasarse mucho en el tiempo, y eso genera menos vínculo y a veces pues atender un poco peor a los pacientes. El punto 3 lo vi muy claramente, un diferenciado con el rural, hay muchas más consultas burocráticas. Los que estéis usando ya el Janus 5, yo ya tengo un episodio favorito que es procedimiento administrativo. Es el nuevo clásico que se va a dar, yo creo, en la ciudad, que hay muchas más consultas, así que puramente médicas. Sí es verdad que hay más medios, hay más recursos, hay más tecnología, más especialistas en el propio centro en comparación con el rural. Nosotros a veces nos tenemos que plantear, ¿no? Si derivamos a un paciente, por ejemplo, a hacer fisioterapia, desde nuestro centro al punto más cercano tienen mínimo media hora, 40 minutos de distancia en coche, si es que se pueden desplazar por sus propios medios, y en el centro de salud urbano está allí en el propio centro todo. Genera más derivación, pero también es un punto positivo tener ahí a mano, al lado, puerta con puerta, el fisioterapeuta que también te puede dar un feedback de cómo va yendo el paciente. En el rural sí que es un punto ahí que tenemos que ser más médicos, fiarnos más de la clínica y vigilar más al paciente. Para mí el punto fuerte del rural, también porque ya desde que entré me lo inculcó mi tutor, también mi resi pequeño ya tiene ahí ideas, pues eso, al tener un menor número de pacientes, agendas más liberadas, hay mucha variedad de pacientes, de patologías, hay más tiempo para hacer investigación, sobre todo ahora al principio ir pensando ideas y los últimos años de residencia, sobre todo el último, pues empezar a publicar, ¿no? Hacer publicaciones científicas, que al fin y al cabo es lo importante, seguir creciendo y siempre estando a la última en la medicina. Ya para acabar, ¿no? Las conclusiones, para mí elegir un centro de salud rural como residente es un acierto total, no vas a tener nada que envidiar a un centro de salud urbano, va a estar aprendiendo continuamente en muchos ámbitos de la medicina y en lo que no es medicina, muchísimo mayor relación médico-paciente y del entorno, en contraposición con una gran ciudad, mucha posibilidad para hacer investigación. Y esos domicilios que vamos muchas veces, ¿no? En el rural, que la medicina no es solo curar, sino que a veces hay que cuidar a los pacientes, acompañar a las familias, y esto se ve mucho, y coger mucha mano con esto en el rural. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, para finalizar, pasamos a la ponencia de la doctora María Gómez Mosquera, que nos va a contar su propia experiencia en la combinación de lo que es la experiencia profesional médica con todos los las instituciones sociales que hay. Se trata de... Está muy alto esto, ¿no? ¿No? Bueno, perdón. A ver, se trata de presentar el proyecto Adestra a túa saúde
Bueno, esto hace unos meses el director del pabellón municipal de Ribadavia me dice de forma informal en una cafetería: mira, que aí hai un proyecto con a Xunta, vosotros estáis en lo de planes locales de saúde. Y digo, sí, bueno, pues ya hablaremos. Vale. El proyecto a desarrollar era este: Adestra a túa saúde. Vamos a ver. Para ponernos en de qué va esto, vale, en el 24 el Sergas, la Dirección Xeral de Saúde Pública y la Fundación de Deporte Gallego promueven un programa de pauta de ejercicio desde el ámbito sanitario y su realización y seguimiento en el ámbito comunitario, vale. Este programa además se alinea con la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de la Salud, el Plan Galego de Atención Primaria y la Estrategia Galega para la Atención a Personas en Situación de Cronicidade, que aquí en Galicia pues sabemos mucho de esto. Entonces, se aprueba el Plan Autonómico de Adestra a túa saúde para la prescripción de actividad física y ejercicio orientado a la salud. Por ello, la Xunta y 23 ayuntamientos gallegos se alían para iniciar este proyecto, este programa, Adestra a túa saúde. Hay una serie de programas puestos en marcha que también hay que comentar, como es el Plan Galicia Saudable del 2011, que es también a través de la actividad física intentar conservar la salud y mejorarla, procurar autonomía y prevenir y reducir lo que son la presencia de las enfermedades crónicas. Aquí hacer mención especial al protagonismo del ayuntamiento y al centro de salud. El uno sin el otro no sería posible para llevar a cabo este programa. Otro plan también importante es el de obesidad cero, con el que se pretende que en el 2030 haya un 15% menos de prevalencia de lo que es la obesidad, también a través del ejercicio físico. Y de ahí surge este proyecto que es Adestra a túa saúde. Vale. Entonces, estamos diseñados para movernos. Si no nos movemos, todo empeora. Si nos movemos, mejora. ¿Vale? Entonces, haz lo que quieras, pero muévete. Baila, juega, vete a un gimnasio, camina. Eso te va a reportar salud. Según la OMS, la inactividad física se considera una pandemia global. Pues está considerado como un 30% de la población mundial que es inactiva físicamente. Vale. Supone el cuarto factor en los países de nuestro entorno de la mortalidad y un sexto en carga de enfermedad. Esto, bueno, multiplica lo que son la pérdida de años de vida y un gasto sanitario muy importante. Es el responsable del 10% de muertes prematuras. Está relacionado con distintos cánceres, mama y, como todos sabéis, mama y colon, y la carga de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Y se ha comprobado como la actividad física reduce el consumo de medicamentos hasta un 24%. Todos tenemos en la imagen de cuando vas a los domicilios pues la bolsa llena de medicamentos que bordan, que saltan, ¿no? Bueno, en nuestro reducto gallego el envejecimiento pues, es notorio, ¿no? Y por lo tanto las enfermedades crónicas, la discapacidad y la dependencia supone un alto coste sanitario, pero no está todo perdido. Hay evidencias científicas que a través de lo que es la actividad física esto se puede combatir y se puede mejorar. Y es una herramienta preventiva y terapéutica de bajo coste y con pocos efectos secundarios, a no ser que lo hagamos muy mal, ¿no? Bueno, entonces, beneficios. Reduce la mortalidad por todas sus causas, disminuye la incidencia de la hipertensión, de la diabetes tipo 2, de la osteoporosis, mejora la salud mental, tanto la ansiedad como la depresión, la salud cognitiva, el sueño. En cuanto a personas mayores, pues la prevención de caídas, esto es así, mejora y mejora la capacidad funcional. Entonces, lo que hacemos desde el centro de salud para introducir al paciente, al usuario, es captarlo. Cualquiera de nosotros, médicos, enfermeros, fisioterapeuta, cualquier persona del centro de salud, es un programa que va dirigido a personas de 60 años que no tienen que... tienen que poder moverse, obviamente. Pueden tener determinadas patologías, pero pueden hacer actividades físicas, ¿no? Tiene una duración de 9 meses, es gratuito.
y tiene que estar creada una unidad de actividad y ejercicio físico en lo que es el pabellón de deportes, que es a donde se dirigen estos usuarios, y tiene que haber un promotor en esa unidad de actividad y ejercicio físico que va a ser quien reciba al paciente que tú derivas para hacerle pues una evaluación y un seguimiento y posteriormente determinados informes, ¿no? Sigue con un informe, con una ficha como la que se ve ahí, con unas determinadas evaluaciones y se ve a los 4 y a los 9 meses. Se necesita una herramienta digital, Adestratua Saúde, que es una plataforma creada para que nosotros podamos introducir al paciente en ese sistema, en ese programa, y que poder contactar con el resto de personas que integran este programa. Y al mismo tiempo está conectado con la plataforma DAFIS, que son datos de actividad física, de reconocimientos a nivel de lo que es la Xunta. Es propiedad de la Xunta y es de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como fuera de España. Los objetivos: mejorar la calidad de vida de personas sanas o con factores de riesgo cardiovascular, los que ya todos conocemos, diabetes, hipertensión, dislipemia, y sobre todo crear hábitos de vida saludables que se mantengan en el tiempo. Esto sería una clase, como ejemplo, que se desarrolla en el pabellón municipal de deportes, ¿vale? Y poco más. Muchas gracias. Bueno, vamos muy mal de tiempo porque, bueno, entramos bastante tarde. Si hubiese alguna pregunta, sí, que alguien considere muy necesaria, y si no, damos por finalizada la mesa. Listo. Pues ser felices.